que no ayuda a tu familia. Entonces, si tu religión no hace que tú hagas buenas obras, déjame decirte, tu religión es vana. Y por eso no es la religión, es Jesucristo. Cuando el apóstol Pablo le dijo a los corintios, he sido informado que ustedes están viviendo en contienda, peleándose los unos a los otros, diciendo yo soy de, si no sé si de personas, yo soy de tal membresía, yo soy de tal partido, yo soy de tal religión. El apóstol Pablo le dijo, no, están equivocados. Es solamente Jesucristo, es Dios solamente, que quiere que estemos en una sola mente, en un solo corazón, en un solo propósito, en un solo pensamiento, en la unidad que Dios nos quiere. Por lo tanto, la religión no es de Dios. Dios no es religioso. Y por eso que si estás en religión, te aseguro en el día de hoy que vas a vivir toda una vida llena de confusión, porque simplemente Dios no es religión. Aquí lo habla claro el Señor. Cuando el apóstol Pablo habla a los corintios, no es la religión, no es cierto sistema, no es cierta religión, no es el hombre, no es nada de aquí abajo, se llama Jesucristo. Gloria al Señor. Entiéndelo en el día de hoy, no es la religión, es Jesucristo, que te dice en el día de hoy que Él quiere que renueves tu mente, que entiendas el propósito de Él y que sepas que en el versículo 24 dice aquí, dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dios quiere que tú seas justo, que vivas una vida llena de santidad. Pero la santidad que en el día de hoy quiero hablar no es la santidad de tu ropa, de tu vestuario, es la santidad de tu comunicación con Dios. Sino tu comunicación con Dios, tu comunión con Dios, tus obras, tus actitudes hacia los demás. Eso es lo que está hablando el Señor, la santidad que Dios quiere. Que tú sepas que Él es santo y que tú seas santo en la forma de que Dios quiere que tú seas santo, en la forma de, vuelvo y repito, de tu comportamiento, de tus actitudes, de amar, de perdonar, de restaurar, de edificar, de hacer lo mejor en esta vida. Esa es la santidad que el Señor está hablando. Y claro, la justicia, que hagas justicia, que seas justo, que no hagas cosas injustas, que no hagas cosas que de verdad sean injustas, sino que seas justo en todo lo que tú haces en tu vida y con los demás. Y te aseguro que una vez que tú sepas renovar tu mente y sepas entender el propósito del Señor y sepas entender lo que es el reino de Dios en de verdad, que no es religiosidad, no es religión, sino una vida de actitud, una vida de una renovación mental, de un cambio de actitud, un cambio de hacer lo mejor que hay en esta vida, que hace la diferencia. Ese es el punto clave. La cultura de este mundo te enseña a matar, a robar, a engañar, a pecar, a destruir, a hacer lo malo, a odiar y no perdonar. La cultura del reino de Dios es que tú ames, tú perdones, restaures, haz el bien, haz misericordia, haz justicia. Alabado sea el Señor. Ese es el reino de Dios. Que en el día de hoy yo te digo que ha llegado a la tierra. Jesús dijo, el reino de Dios ha llegado. Arrepentíos, porque ha llegado a vosotros. Amén. Entonces, vuelvo y te repito, si te arrepientes y reconoces que lo que Dios te quiere decir en este día hoy es que el reino de Él ha llegado. O sea, comienza a hacer lo que su reino exige. Amar, perdonar, restaurar, hacer el bien, hacer justicia. Eso es el reino de Dios. Amén. Que cambiemos nuestra forma de pensar. Ese viejo hombre, esa vieja mujer de malos pensamientos, de malas actitudes, de no tener fe en nada, échalo afuera de tu vida. Dios te da el poder para echar fuera todas esas malas actitudes
y comenzar una vida llena de fe, de alegría. Sabía una cosa, que la gente que no perdona, que vive bajo rencor, que vive bajo odio, que vive bajo una vida miserable, llena de maldad en su corazón, es una persona que, mire, por más que trate de luchar en esta vida, no va a lograr la felicidad completa en su vida, porque en su corazón hay maldad, envidia, celo, contienda, y bueno, y son la cultura de este mundo que nos ha enseñado a practicar de esa forma. Lo que tú me haces, me lo tienes que pagar. Pero no, el reino de Dios es al contrario. Al que me ofende, al que me maldice, yo tengo que bendecirlo. Y Dios nos dice en su palabra, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si tú vienes al reino de Dios y entiendes el plan de salvación, el plan que el Señor quiere que hagas, que renueves tu mente a una vida diferente, a la que este mundo te está diciendo que tú vivas, como tú actúes, el Señor te dice, no, arrepiéntete, porque el reino de Dios se ha acercado. No la religión, no, no se ha acercado a ti ninguna religión, ni bautista, ni presbiteriana, ni pentecostal, ni católica, ni llámese como se llame. El Señor dijo, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Y cuál es el reino de Dios? Vuelvo y repito, justicia, amor, benignidad, amor, restauración, justicia, amar a tu prójimo, a tu familia. Ese es en de verdad el reino de Dios. Y si en ti no están esas obras en tu vida, tu religión es vana, porque estás en religión. Salte en el día de hoy de tu religión. En el día de hoy yo te invito a que salgas de la religión, salga del sistema como estaban los corintios, que decían, no, yo soy de esta denominación, yo soy de esta religión. Y por eso había pleitos y contiendas y estaban confundidos. Dios no quiere que te confundas. En el día de hoy te invito a que te salgas de la religión, salte de ese sistema y conviértete y arrepiéntete, sí, pero al reino de Dios. Y verás la diferencia en tu vida. Verás un cambio en tu vida. Es más, te garantizo que de tantos años que tú has estado en religión, verás algo diferente y dirás, wow, he estado en religión, porque vas a entender que estabas en religión y por eso que estabas confundido, porque tus obras no eran buenas, porque aunque estabas en religión y aunque hablabas de Dios, tus obras eran de no perdonar, de envidiar, de hablar de tu prójimo, de no hacer justicia, y todo eso, cuando dice la palabra del Señor, renovar nuestra mente, es que tú tienes que irte atrás, que tú tienes que volver a tus pensamientos. En otras palabras, tus pensamientos son tu conciencia, que te dice lo que estás haciendo, lo malo o lo bueno. Entonces reflexiona en el día de hoy, lo que estoy haciendo yo es de Dios. ¿Será que estoy yo en religión? ¿Será que yo estoy en religión? Porque mis obras, comienza a analizarte, comienza a pensar en lo que tú hablas, cómo tú actúas con tu prójimo, cuáles son tus actitudes hacia los demás. Porque si tus actitudes hacia los demás son de hipocresía y no de un corazón sincero, van a ver ellos en ti, no a un Dios, sino a una religión, como hoy en día la gente habla eso. Y por eso que la gente dice, yo no quiero saber nada de Dios, porque la religión está confundida. La religión no te enseña de verdad lo que es el reino de Dios, sino que te enseña dogmas de hombres, que por eso que estás confundido. No, salte de la religión hoy y tú verás que tu familia se va a convertir. Es por eso que muchas familias, aún tu familia no se convierte al Señor, porque han visto tus actitudes que no son de cristianos. ¿Por qué? Porque estás en religión. Te han enseñado, aún mismo la religión tuya te ha enseñado a tú no perdonar, a tú hablar del prójimo, a tú, si hay un hermano dentro de la iglesia que te hace algo, o tú ves algo que quizás tu hermano le falló a Dios, no supo entender la palabra, y tú lo condenas, y comienzas a hablar de tu prójimo, entonces déjame decirte, tus actitudes no son de cristiano, tus actitudes son de religioso. Por eso el Señor atacó la religión. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, lo primero que atacó fue la religión. A los fariseos, a los seduceos, que el Señor se los dijo, ustedes son hipócritas,